Apreciables hermanos en el Señor, paz a vosotros. Nuevamente en este día martes, hermanos, tenemos la oportunidad de nuevamente tener este espacio de meditación de la palabra de nuestro Dios, con esos temas muy importantes para la edificación de nuestras vidas y también con alabanzas, adoración a nuestro Dios, hermano. Para dar inicio, pues vamos a hacer una oración. Y les invito a que ahí donde se encuentre, hermano, en su hogar o en su trabajo, donde usted se encuentre, hermano, podamos hacer una oración a nuestro Dios. Oremos. Bendito y soberano Padre Celestial, una vez más tenemos el privilegio, Padre Eterno, que tú nos das de poder transmitir a través de estas páginas, Padre Eterno, y poder dar a conocer el mensaje de tu palabra, pidiéndole, Padre bendito, que seas tú el que nos guíes, que seas tú el que nos enseñes y que permitas, Padre, que sea de mucha edificación para nuestras vidas. Padre eterno, pedimos el perdón por nuestras faltas. No hay duda que hemos cometido errores, pero vamos en busca de hacer tu santísima voluntad, en busca de ser cada día mejores, por lo cual en tus divinas manos de amor nos encomendamos. Pedimos por tus hijos que se encuentran adoleciendo enfermedades, Padre eterno. Tú conoces a cada uno en particular, Padre, y sabes cuál es esa situación de cada uno de tus hijos. Por lo cual, en tus divinas manos los encomendamos para que tú hagas la obra de sanidad y así, Padre, puedan glorificar tu nombre también juntamente con nosotros. Padre eterno, pues pedimos su dirección para esta reunión, para este culto, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, esperando que a medida vamos avanzando en la transmisión, muchos de nuestros hermanos se conecten, ¿verdad?, a este enlace. Y de esta manera, pues, podamos escuchar de la palabra de nuestro Dios. Voy a dejar el tiempo, hermanos, para unas alabanzas a nuestro Dios. Les invito a que nos unamos y podamos compartir de este momento muy especial. Unidos en su nombre.
Bien, hermanos, después de haber unirnos a esta alabanza, hermanos, muy preciosa, ahora voy a dar el tiempo, hermanos, a mi hermano obrero Amílcar Escalante, quien tiene un espacio en esta oportunidad. Nuestro hermano con nosotros. Amados hermanos, en el Señor, paz a cada uno de vosotros. Es para nosotros un privilegio como directiva de evangelismo distrital llegar hasta el seno de su hogar. Y le damos las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por compartir un momento con nosotros y estudiar la santa palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un invitado en el cual queremos que usted tenga la más mínima atención para poder escuchar la palabra de Dios. Desde ya se lo decimos que si usted tiene alguna pregunta, la escriba ahí en la plataforma del Facebook. Nosotros la vamos a retomar y para pasársela al hermano predicador. Este día está con nosotros nuestro hermano ministro de la Iglesia de Dios y presidente del Consejo Ejecutivo de la Iglesia de Dios en la hermana República de Honduras, nuestro hermano Luis Amador, quien trae el mensaje de la palabra titulado ¿Cuál es el día del Señor? Así que nuestro hermano ministro con nosotros para escudriñar la palabra de Dios. Gracias, hermano. Más amados hermanos en Cristo Jesús, un saludo para la amada iglesia de Dios allá en El Salvador y donde pues se escucha estas ondas etéreas que están transmitiendo nuestros hermanos. Bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a meditar en su palabra, vamos a reflexionar y sobre todo, hermanos, que nuestra mente y nuestro corazón se llene mucho de la escritura, de la palabra del Señor, ya que ella nos enseña, ella nos guía en el camino que nosotros debemos de seguir. Pero antes de todo eso, hermanos, quiero que me acompañen a hacer una oración. Le pidamos al Señor esa bendición de que Dios nos dé esa facultad de hablar de la palabra del Señor y que las personas que escuchen entiendan la voz de Dios y lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hacer una oración y quiero, por favor, si ustedes pueden arrodillarse en sus hogares, pues pueden hacerlo. Vamos a orar. Bendito seas, Padre eterno, Padre de la gloria, una vez más, doblamos nuestras rodillas, agradecidos contigo, Señor, porque nos regalas una noche más, la cual descansaremos cada uno de nosotros de nuestros trabajos. Pero te agradecemos también, Señor, porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra en esta noche. Queremos, Señor, antes de abrir tus cercanos divinos, que nos bendigas nuestra mente, bendigas nuestro corazón, bendiga, Señor, nuestra alma y nos bendigas a todos, Señor, porque vamos a estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú bendigas a todos los que van a escuchar esta noche tu palabra. Aquellos que se están conectando, aquellos que van a escuchar, ya de manera diferida te rogamos esa bendición que nos vas a regalar, también regálaselos a ellos, Señor. Vamos a estudiar un tema más en el cual, Señor, rogamos y pedimos que tú a cada uno le brindes esa sabiduría y entendimiento para entender lo que tú quieres hablar. Si hay alguno que está enfermo, si hay alguno que está triste, si hay alguno que no tiene empleo, te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno y que te le des, Señor, las peticiones de su corazón. Señor, muchas gracias. Gracias por todo, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que para ti y para él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos. Cuando nuestros hermanos se pidieron, hermanos, y el tema lo habían puesto una interrogante y le pusieron, ¿cuál es el día del Señor? Para saber cuál es el día del Señor, hermanos, necesitamos mucha, pero mucha
palabra de nuestro Dios. Porque al saber, hermanos, cuál es el día del Señor, nosotros, amados hermanos, nosotros desde pequeños se nos ha inculcado cuál es el día del Señor. Y a veces se nos inculca o se nos inculcó a través de nuestros ancestros, a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, que cuál era el día, y crecimos muchos, crecimos, hermanos, con una creencia en nuestro corazón. Creímos haber encontrado esa parte de la realidad de las cosas, pero ya cuando nosotros leemos la escritura, ya nos narra y nos dice otra cosa. Y por ello, para entenderle a hermanos, a este tema, es bueno que analicemos la escritura, que meditemos en ella, que hablemos y que estemos prácticamente empapados de lo que dice la palabra. Antes de comenzar el tema, quiero que, si tienen sus Biblias ahí, hermanos, amados, que busquemos segunda carta a los Corintios. Aquí vamos a empezar, amados hermanos, en la segunda carta a los Corintios. Esto lo habló Pablo, hermano, aproximadamente hace 2000 años, en el cual él, hermanos, entendió algo muy importante que quiero que entendamos esta noche. Para, como le estaba diciendo, amados hermanos, anteriormente, creer es satisfacerse el alma de lo que vamos a creer toda la vida. Y el Señor, a través de su palabra, nos enseña. Quiero que leamos en la segunda carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 4. Quiero que analicemos y meditemos este texto antes de entrar en materia. Y dice la escritura, en la palabra de Dios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Esto hablando Pablo, y dijo en una oportunidad, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Miren qué importante esta parte. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, decía Pablo. Creí. Miren qué importante, amados hermanos. Qué importante es analizar y meditar lo que Pablo escribía. Y le dice, creí, por lo cual dice, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, decía Pablo. Pablo, hermanos, no cabe duda que mucha gente le escuchaba en ese momento y les decía que él había creído conforme a lo que él había escuchado de la fe. Y aquí, hermanos, en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y yo quiero, hermanos, que entendamos esa parte, que lo que está escrito y lo que dice la gente son dos cosas muy diferentes, porque las personas dicen, bueno, este es el día del Señor, este es el día que hizo el Señor, pero la Biblia es el patrón del cristiano. La Biblia es, amados hermanos, es el patrón, el camino a seguir, el camino que nos lleva a nosotros, hermanos, a entender muchas cosas. Y por eso Pablo empezaba a decirle a la gente, ustedes deben de creer a la fe, deben de creer a lo que está escrito, deben de creer. Y así Pablo, amados hermanos, empezaba a hablarle a la gente. Y cuando Pablo, hermanos, le hablaba a la gente es porque él había estudiado la palabra del Señor. Él había, hermanos amados, había entendido lo que estaba escrito. Cuando estamos pequeños, hermanos, nuestros, y vuelvo a lo que digo, cuando estábamos pequeños, nuestros padres nos enseñaron, hermanos, una doctrina, lo cual era un día que, si lo vemos en las escrituras, es un día equivocado, lastimosamente. Pero ya viendo la escritura, entendemos, amados hermanos, y se abre un espacio en la mente y en nuestro corazón de lo que está escrito. Y por eso el Señor, amados hermanos, quiere que entendamos esta noche, hermanos, amados que escuchan este mensaje es exclusivo para todo aquel que cree, para todo aquel que
desarrolla su mente en el creer de la palabra de nuestro Dios. Miren qué importante lo que Pablo hablaba en aquel momento. Pablo hablaba asegurándose de lo que estaba escrito, asegurándose de lo que él había leído. Y por ello es la pregunta, ¿cuál es el día del Señor? Hay dos, hermanos, caminos en el hombre para encontrar la respuesta. Uno es lo que le puede decir el hombre y otro es lo que le puede decir la Escritura. La Escritura, hermanos, fue hecha para que el hombre, hermanos, entienda las realidades de las cosas. La realidad de las cosas en el cual ellas están plasmadas en la Escritura. Y por ello vamos a meditar y vamos a ir al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos hace ver la realidad de las cosas. Quiero, hermanos, que me acompañen en Génesis en el capítulo 2. Génesis, para ir comenzando, hermanos, lo que el Señor habla en la Escritura. Génesis, busquen Génesis, amados hermanos, en el capítulo 2. Y voy a leer el versículo 1. Y atención a lo que vamos a leer, porque cuando leemos algo es porque Dios, y más adelante lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Capítulo 2, versículo 1, amados hermanos. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la creación. Dios, hermanos, cuando hace la creación, Dios hace un espacio y hace este espacio no porque Él está cansado, sino que hace un espacio de meditación, hace un espacio de reposo, hace un espacio de sentarse y decir todo lo que hice, el pensamiento estaba en Dios de todo lo que había hecho. Y por eso dice el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y dice el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo. A veces a uno como predicador, hermanos, le hacen esa pregunta, ¿será que Dios estaba cansado porque reposó? No, hermanos, Dios allá en Génesis, en Isaías, perdón, un verso que no leemos, dice que Él no se cansa, que Él, hermano, no se fatiga. Él hace para que el hombre entienda, para que el hombre tenga un reposo en su vida, en su alma, en sus emociones de los otros días que hay en la semana. Y ahí viene diciendo el Señor, y dice el versículo 3. En el versículo 3 dice, amados hermanos, y bendijo Dios. Cuando Dios, amados hermanos, bendice algo, es de ponerle mucha atención, es de meditar y decir, bueno, Dios bendijo esto. ¿Y quién soy yo como hombre para decir, no, esto no es bendito? Entonces, viene dando a conocer al ser humano la necesidad de entender cuál es el día del Señor. Y sigue diciendo, mire qué dice el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y los santificó. Miren, hermanos, cuando Dios bendice algo y cuando Dios santifica algo, el hombre no puede hacer nada en esa parte. Lo que puede hacer el hombre, hermano, es recostarse en la voluntad de Dios. Es ser sumiso a lo que Dios dice. Y por ello en el versículo 3, amados hermanos, y dice, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Miren qué bonito, amados hermanos, esta parte cuando Dios hace un día y él hace ese día y dice que lo santifica y dice que lo bendijo. Dos cosas hace Dios y la tercera, hermanos, que hace Dios es reposar.
es descansar, es meditar, y lo hace con el sentido, hermanos, para que el hombre, y todavía Dios no había creado al hombre, no lo había creado, sino que lo tenía en la mente. Él lo tenía en la mente al ser humano, y por eso hace este día, para que el hombre en un futuro, y gracias a Dios que en este tiempo nos abraza ese versículo todavía, y nos hace entender, y vamos entendiendo cuál es el día que Dios preparó, o cuál es el día del Señor. Amados hermanos, en Cristo Jesús, Dios bendijo ese día. Dios lo santificó ese día. ¿Para qué lo santificó Dios? ¿Para qué Dios bendijo ese día? Pues ese día, amados hermanos, es un día, como dice la Escritura, un séptimo día o sábado. Dice, amados hermanos, que lo santificó, y dice que lo bendijo. Y él lo hace, hermanos, y se refiere que él dice que reposó. Y él no tenía necesidad, hermanos, de reposar, porque él no se cansa, como decíamos anteriormente. Entonces, ya vamos descubriendo, amados hermanos, y nos viene diciendo la Escritura cómo o cuál es el día del Señor. Pero podremos decir, o puede decir la gente, no, pero ese era solamente para el pueblo de Israel. Pero aquí, hermanos, según lo que hemos leído, ni habían naciones. No había ninguna nación en la tierra que estaba transfigurado como mapa. No había ni uno. Incluso no había hecho Adán todavía. No había hecho a Eva todavía. Y él ya había santificado ese día. Ya lo había hecho bendito ese día. Entonces, nos da la pauta, amados hermanos, que creemos fielmente en lo que es y cuál es el día del Señor. Nos lleva a esto. Bueno, el día del Señor, según la Biblia, es el sábado. ¿Y por qué creemos fielmente que es el sábado? Y lo voy a hacer así, hermanos, de una forma muy práctica. Bien, todos hemos ido a la escuela, todos hemos ido de una vez a la escuela, y a veces escribimos y a veces escribimos mal, y cuando escribimos mal hay un borrador, ¿verdad? Hay un borrador. Vino Dios, en ese tiempo vino Dios, y Dios, amados hermanos, lo que hizo fueron los mandamientos con el dedo. Oiga bien, con el dedo de Dios. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que hay borrador para borrar que el sábado es el día del Señor? Pregunto. O hagámonos una pregunta en nuestra mente y en nuestro corazón. Si todavía o existe esa parte. Quiero que vayamos, hermanos, quiero que vayamos a la palabra de nuestro Dios y miremoslo mejor. Miremoslo porque de repente, amados hermanos, puede ser que yo esté diciendo otra cosa. Y la Biblia, miramos allá, hermanos, en la palabra del Señor, que es bien importante creer, pero creer como está escrito. La Escritura, hermanos, enseña al ser humano a desenvolverse en la tierra, a desenvolverse, porque Dios, amados hermanos, Dios dio la Escritura o dio los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Dice la Escritura, amados hermanos, y quiero que vayamos a Éxodo. Y miren, amados hermanos, miren esto muy importante que vamos a leer para descubrir cuál es el día del Señor. Dice en el capítulo 31 de Éxodo, vamos a leer. Y vamos acá a leer un texto, amados hermanos. Dice el versículo, en el capítulo 31, versículo número 18. Dice así a la letra. Y dijo Moisés, cuando acabó de hablar en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas
de piedra escritas, dice, ¿con qué dice ahí en su Biblia? ¿Con qué dice su Biblia? Con el dedo de Dios. Y ahí, hermanos, cuando escribe en el dedo de Dios, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Está todavía en vigencia no matarás? ¿Está todavía en vigencia no robarás? ¿Está todavía en vigencia no habrá falso testimonio? Y ahí, hermanos, en el cuarto mandamiento se encuentra el día sábado. El día sábado que dice, 6 días trabajarás y 6 días harás tu obra, y en esos 6 días harás lo que el Señor te bendiga, pero el día séptimo, dice, amados hermanos, el día séptimo, ese es el día de Dios. Y cuando dice, amados hermanos, el día de Dios, nosotros como cristianos solamente debemos de sujetarnos a lo que Él dice, para que seamos bendecidos, nosotros y nuestras familias. Y así nos damos cuenta, amados hermanos, poco a poco, y nos vamos desenvolviendo en la verdad. Porque cuando estaba su servidor pequeño, le enseñaron que era otro día, pero no me lo enseñaron bíblicamente. Y entonces cuando ya voy comprendiendo la escritura, me estoy dando cuenta que el Señor quiere lo mejor para mí, que el Señor quiere lo mejor para la iglesia, que el Señor quiere, amados hermanos, que guardemos ese día, porque ese día lo santificó y también lo bendijo. Miren qué bendición tiene la iglesia. Miren qué bendición va a tener usted, amado hermano y amada hermana que nos escucha, que nos mira a través de este enlace, para que medite cómo vamos, hermano, cómo vamos evolucionando y cómo vamos, hermano, meditando y cómo Dios nos va sacando a la realidad de las cosas. Dios siempre quiere a las personas, hermanos, enseñarle la verdad divina. Dios siempre ha querido que el hombre entienda que hay mandamientos de Dios para que el hombre y la mujer cedan a Él, para que se entreguen a Él y mediten. Pero bien, hay mucha gente, hermanos, todavía aún que dice que el día sábado solamente era para el pueblo de Israel. Y ya miramos, hermanos, miramos algo muy importante. Miramos allá, hermanos, en el Génesis, que dice que Dios bendijo el día sábado y Dios lo santificó. Y todavía no había ningún ser humano. Entonces, ¿para quién era ese día? Era para todo el ser humano que quisiera abrazar, que quisiera, amados hermanos, estrechar su alma y su corazón a Dios y someterse a Él. Miren, hermanos, vamos a seguir viendo y quiero que en cada versículo usted analice en su mente y en su corazón. Dice Isaías, amados hermanos, en el capítulo 56. Miren, Isaías. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque de repente, hermanos, yo no sé si ustedes se han encontrado a varones que dicen, no, eso era solamente para aquel pueblo. No, la Biblia es clara, amados hermanos. La Biblia cuando habla, hermanos, es clara como el agua cristalina, para que el hombre entienda, para que la mujer entienda de lo que Dios todavía está, hermanos, en vigencia ese día. Dice el capítulo 56. Miren cómo dice acá. Isaías 56, versículo número 2. Dice, bienaventurado, ¿quién dice, hermanos? Bienaventurado, ¿quién? Cuando dice el hombre y la mujer, se está refiriendo a todo el género humano. Se está refiriendo, hermano, a todo pueblo, nación, tribu y lengua. Y por ello, hermanos, el Señor nos dice en el versículo, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que abraza y que guarda el día sábado. Yo no sé si en sus Biblias, hermanos,
En otras Biblias hay reposo y hay un asterisco y más abajo usted lo lee y dice día sábado. Dice, vuelvo a leer por importancia. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza y que guarda el día sábado, no para profanarlo, y que guarda su mano de hacer cualquier actividad. Miren, hermanos, no es lo mismo que el hombre vierta palabras de su boca y diga, no, si el día sábado no es el día del Señor. ¿Verdad que no es lo mismo cuando Dios habla? Cuando Dios habla verdad. Y por eso dice la Escritura, así dijo Jehová. Miren qué bonito, hermanos. Pero el hombre, hermanos, lastimosamente, el ser humano, ¿a quién más cree? Hoy el ser humano le cree más al hombre que a la Escritura, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí miramos que no solamente para el pueblo de Israel es, sino para todo el hombre natural, para toda mujer, hermano, género, como dije, nación, lengua, tribu, para todo aquel que abrace, amados hermanos, abrace ese día, abrace, hermanos, la lealtad de Dios, porque cuando, y escuche bien esto, hermanos, escuche bien esto, cuando guardamos, amados hermanos, ese día, el sábado, que ese es lo que estamos estudiando, nos formamos nosotros una lealtad hacia Dios, porque Él, hermano, manda mandatos al ser humano. Y si abrazamos ese día como ese día que dice la Escritura, que es el día que Dios hizo para que el hombre reconociera todo lo que Él ha hecho y que nuestro pensamiento esté enfocado en Él, nos damos cuenta a través de la Escritura. Es ahí, hermanos, donde nosotros podemos decir las cosas. Es ahí donde nosotros podemos meditar, amados hermanos, las cosas que nosotros hacemos. Cuando nos damos cuenta que el sábado es el día apartado por Dios, nos damos cuenta, hermanos, cuál es el día del Señor. Aquí estamos viendo, amados hermanos, que es un día bendito, que es un día bendecido, y que si nosotros, amados hermanos, abrazamos esa parte de entender, vamos a ser también bendecidos. Va a ser bendecido nuestras familias, va a ser bendecido nuestro hogar, va a ser bendecido la comunidad de iglesia, los hermanos de fe. Miren qué bonito, amados hermanos. Pero dirán, hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente, incluso, hermanos, gente que ha estudiado la Biblia, dice que no hay ningún texto que diga que el día sábado es el día del Señor. Hay muchos textos, amados hermanos. Y yo quiero, hermanos, seguir el legado que Pablo habló. Ustedes saben, hermanos, que en la vida de Pablo, hermanos, trabajaba, hermanos, de domingo a viernes. Y dice la Biblia que el sábado él lo descansaba, porque había reconocido en esa oportunidad Pablo de que existía todavía y estaba en vigencia ese día del Señor. Si usted, hermanos, no ha leído estos textos, pues vamos a leerlos. Quiero compartir con ustedes esa parte. Vamos a ver lo que dice Hechos. Hechos, amados hermanos. Nos quedamos en la palabra de nuestro Dios, ahí para meditar lo que dice ahí. Hechos, en el capítulo número 18. Vamos a ver, vamos a comenzar por aquí. Aquí, hermanos, la escritura habla de Pablo. Ya había Jesús, amados hermanos, ya había subido al cielo, ya había sido crucificado, ya había subido al cielo. Y muchos dicen que hasta que llegó Jesús, se terminó, hermanos, los mandamientos del Señor.
Y no es así. No es así, porque lo vamos a ver a través de la Biblia. Dice Hechos capítulo 18. Y miren lo que Pablo hablaba. Después de estas cosas, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila. Este de pronto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto él era y habló de todos los judíos, y era de Roma, y fueron allá. Dice, y como eran ellos del mismo oficio, ponga atención, cuando dice del mismo oficio, amados hermanos, es que él trabajaba, y sigue diciendo el versículo, dice el siguiente texto, y como era él del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellas era hacer tiendas, versículo 4, y discutía en las sinagogas todos los días. ¿De qué dice ahí en su Biblia? Todos los días de reposo. O sea, todos los días, sábado, él, amados hermanos, había entendido cuál era el día del Señor. Y decía él que él estaba trabajando y hacía tiendas, pero el sábado él lo respetaba, amados hermanos, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de Dios. Y dice el versículo, amados hermanos, y discutía en las sinagogas todos los días sábados y persuadía a judíos. ¿Y a quién más dice, hermanos? ¿Cómo compartían ellos el día sábado? ¿Cuál era el día sábado para los judíos? Pues el día era un día muy especial, pero habían también allí hermanos griegos. Griegos eran hermanos aparte de los judíos y estaban ellos, amados hermanos, estaban metidos en esa parte de que Dios les había dicho que descansaran y les había marcado, hermanos, a través de los mandamientos del Señor que tenían que ellos que descansar. Estamos viendo, hermanos, lo que dice la Escritura y también lo que puede decir el hombre. ¿Cuál es el día del Señor para todo el hombre que no conoce de Dios? ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es ese día? Pues ese día, amados hermanos, equivocadamente es el domingo. Pero la Biblia habla de otro día, habla de un sábado, hermano, del sábado semanal, del sábado que Dios bendijo, del sábado que Dios santificó. Y mirábamos, hermanos, a través de la Escritura, que no se puede borrar porque está con el dedo. Mire, los mandamientos están con el dedo de Dios. Y entonces quiere decir, amados hermanos, quiere decir que no estamos equivocados, que estamos, hermanos, en saber y entender de que el día del Señor es el día sábado y sigue siendo, hermanos, el día del Señor, el día sábado. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, amados hermanos, Jesús no vino a quitar lo que el Padre había hecho. Yo no sé, hermanos, cuántos hemos leído, hermanos, todo lo que hizo Jesucristo. Todo lo que hizo Jesucristo, hermanos, fue sujetarse al Padre, fue sujetarse a Él, fue decir, todo lo que el Padre le dijo, Él lo hizo. Y hay, lastimosamente, hermanos, gente que no conoce, y no es criticar, gente que no conoce la Escritura, se pone a decir cosas que no están en la Escritura. Y nosotros, amados hermanos, tenemos la oportunidad de escudriñar, de meditar y de hacer, hermanos, todo esto, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos inspira, lo que el Señor, amados hermanos, nos
da a conocer a nosotros. Jesucristo, amados hermanos, fue muy categórico en esto, de saber, hermanos, y de entender. Quiero que compartamos, hermanos, otro texto en la Escritura, y vamos a leer aquí en Mateo, texto que la iglesia conoce. Mateo, capítulo 5. Y miren acá, hermanos, miren cómo habla el Señor. Hay muchos que dicen, amados hermanos, mosaica. No, hermanos, nosotros no guardamos la ley mosaica, nosotros guardamos la ley de Dios. Y por eso Jesús, hermano, vino a abolir muchas leyes, que eso, si Dios lo permite, podemos estudiarlo, cuáles eran. Pero aquí Jesús, hermano, lo que hace es darle a su Padre la parte de él, lo que él manda. Mire cómo el Señor, a través de este texto, Mateo, capítulo 5, amados hermanos, y vamos a leer un texto que conocemos mucho. El Señor Jesús, hermanos, tuvo pláticas con unos varones ese tiempo, y les dice así, claro, y les dice en el capítulo 5 y versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Cuando Jesús, hermano, dice eso, no penséis, tal vez es que algunos pensaban que Jesús iba a venir a quitar todo lo que el Padre había hecho, pero no, Jesús lo que viene es a afirmar, y por ello dice el versículo, no penséis que he venido a abrogar la ley, ni a los profetas. No he venido para abrogar, sino para, miren hermanos, cuando dice cumplir es someterse a los mandamientos del Señor, someterse al 1, 2, 3, hasta llegar al 10. Y en uno de ellos, amados hermanos, es el que estamos viendo, el cuarto mandamiento, el día santificado de Dios, el día del Señor. Y por ello el Jesucristo, amados hermanos, Jesucristo hace engrandecer ese día, hace engrandecer los 10 mandamientos. Y dice ahí en la parte, hermano, siguiente, versículo 18, porque de cierto digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, no ha pasado todavía, el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús, hermanos, fue claro y categórico cuando él muere y les dice a los discípulos, les dejaré un consolador, les dejaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eso es lo que hace, hermanos. Nos hace entender la palabra de nuestro Dios. Nos hace, hermanos, reflexionar y nos hace entender que el día sábado aún sigue en vigencia, que el día del Señor es el sábado, que el día del Señor lo abrazamos con todo amor y con todo cariño. No hay otro día, hermanos. No hay otro día que podamos decir, amados hermanos, que el Señor ya lo cambió. No, sigue en vigencia. Y ese es el día del Señor, es ese día sábado. Y lo vamos a seguir confirmando a través de la Escritura. Y lo vamos a seguir, hermanos. Podemos buscar muchos textos de que el Señor dice que ese día es el día del Señor. Isaías, hermanos, otro texto ya para ir finalizando, amados hermanos, texto que da, hermanos, aliento, que da algo muy especial en nosotros. Y miren, hermanos, qué precioso lo que vamos a leer. Isaías 58. ¿Quién no ha leído este texto?
¿Quién de nosotros, amados hermanos, no ha experimentado esa riqueza de este versículo? Dice, amados hermanos, el 58 y versículo 13, dice, si retrajeres tu pie en mi día de reposo, o sea, en mi día santo, tu pie de hacer tu voluntad. Miren qué bonito, hermano. ¿Por qué es el día del Señor? Porque aquí habla, amados hermanos, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, leámoslo. Si retrajeres tu pie en el día sábado de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Miren, hermanos, no es cualquier día el que es glorioso, no es cualquier día que es santo. Hoy la gente dice, si santo todos los días es, pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice otra cosa. Y por ello dice ahí, sigamos leyendo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, y no andando en tus propios caminos, y no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Miren qué bonito esto, hermano. Dios, hermanos, trazó una línea, y esa línea, hermanos, esa línea está trazada, que es el día del Señor. Y esa línea, hermanos, es parte de los mandamientos del Señor. ¿Qué borrador habrá, hermanos, para quitar ese día? No hay. Búsqueme usted un borrador que pueda borrar ahí, hermanos. La escritura no hay, hermano. Entonces, la iglesia de Dios cree aquí, hermanos, en Honduras, hermanos, tenemos el cuadernillo que siempre dice en la primera parte, lo que la iglesia de Dios cree y proclama. Es esto y esto que está escrito. Y aquí miramos, hermanos, a través de la escritura, que esto está vigente, que esto está escrito, que esto, hermanos, como me decían los hermanos al principio, el tema va a ser basado, ¿cuál es el día del Señor? Podremos decir, hermanos, conociendo la escritura, que es el domingo. Yo creo que no. Yo creo que, hermanos, debemos y nos hace entender que lo que estamos leyendo es verdad. Y Dios, hermanos, no hizo el día sábado para él. No, hermanos. Dios hizo el día sábado para nosotros, para que construyamos nuestra alma y nuestro corazón en el sentir y el pensamiento de Dios. Por eso, amados hermanos, el versículo siguiente dice, entonces te deleitarás en Jehová. Miren qué bonito, hermanos. Los que hemos experimentado, hermanos, esto, lo del día del Señor, lo que hemos experimentado, entonces te deleitarás en Jehová. Mire qué bonito. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Y sigue diciendo, porque la boca, y escuche bien esta parte, amados hermanos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué bonito, hermano. Y qué refrescante se siente para nuestra vida espiritual saber que estamos, hermanos, recurriendo a esa parte del día que Dios hizo, el día que el hombre debe reconocer que es el día del Señor. Yo les digo algo, amados hermanos, sigamos creyendo en la Escritura, sigamos, hermanos, avanzando nuestra vida espiritual en creer que el día del Señor no ha cambiado desde el principio. Y así como Dios, hermanos, no cambia, así no cambian los mandamientos de Dios. Así como, hermano, es Dios que puso los mandamientos desde el 1 hasta el 10, no ha cambiado en nada. El que cambia es el ser humano y que posiblemente quiera cambiar, posiblemente es no, porque no lo va a poder cambiar.
Jamás en la vida el hombre va a cambiar lo que Dios estableció desde el principio. Nuestro hermano ha sido bastante extenso en la respuesta a la pregunta que se hacía en el tema, hermanos. ¿Cuál es el día del Señor, verdad? Entonces, muy bonita la predicación, hermanos. Hemos podido comprender esa respuesta. ¿Cuál es ese día, hermanos? Ahora, pues, vamos a dejar el espacio para otra alabanza, hermanos. Y luego con gloriosa, tendré en el reino, do las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán, bellas mansiones habrá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En ese mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el reino cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones habrá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones habrá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones habrá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Pero hemos conocido la palabra del Señor, de la cual pues hemos comprendido, entendido, y en nuestra mente y corazón pues sabemos de que el día sábado es el día de reposo. Así que para la amada iglesia no hay duda de que es el día de reposo, por lo tanto pues tenemos que venerarlo como tal, dice las Sagradas Escrituras. Y muy excelente exposición de nuestro hermano presidente de Honduras. Le damos las muchas gracias, pues necesitamos siempre ser edificados y estar refrescando nuestra mente de la palabra del Señor. Paz, amados hermanos. Hermano. muy bien, hermanos. Ya vamos llegando al final, ¿verdad? De esta transmisión, ¿verdad? Al parecer, hermanos, ya no hay preguntas, ¿verdad? De las que tengamos inquietud de los participantes, ¿verdad? Agradecer a cada uno, hermanos, de los que han podido estar presentes y han podido disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos, ¿verdad? A todos nuestros hermanos, a nuestro hermano predicador, nuestro hermano ministro Luis Amador, ¿verdad? Que en esta oportunidad, pues, él nos ha disertado de la palabra. Así, hermanos, a todos nuestros hermanos, ¿verdad? No sé si nuestro hermano ya está nuevamente con nosotros, hermano.
Muy bien. Entonces, le agradecemos a toda Ya la entró, audiencia, ¿verdad? hermano. Y a todos nuestros Ya hermanos entró el que hermano. pues van a poder disfrutar de este tema también, ¿verdad? Posteriormente. Vamos a dar el tiempo nuevamente a nuestro hermano ministro que ya está con nosotros, ¿verdad? Para que él nos pueda despedir en palabras de oración. Pasa a vosotros, hermano. Gracias, hermano, y les pido disculpas, hermano, porque parece que la señal o el televisor en el celular hubo un calentamiento, entonces, pero la esencia, hermano, era ese, de entender y saber que el día del Señor sigue vigente y el día del Señor es el día sábado y sigue vigente. Entonces, para despedir, hermanos, vamos a hacer oración, ¿verdad? Así es, hermanos. Sí. Sí, hermano, sí es. Vamos entonces a orar. Voy a pedir que doblemos las rodillas. Bondadoso y soberano Padre, tú que estás, Señor, en las alturas de los cielos. Hasta allá, Señor, llega esta expresión de oración que hacemos en este punto de la tierra. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de hablar de tu palabra esta noche, Señor. A pesar de las dificultades en el Internet, pero hablamos, Señor, de tu palabra y eso es un gozo para toda la iglesia y ese es un gozo para cada uno de nosotros y ese es un gozo que debe seguir en nuestra mente y en nuestro corazón, saber que el día del Señor tú lo marcaste desde el principio y sigue vigente, Señor. Muchas gracias. Gracias porque estuvieron conectados hermanos y hermanas y desde ya bendice sus hogares, bendice, Señor, sus trabajos, bendice, Señor, si están enfermos, aparta toda enfermedad y dales esa salud necesaria, Señor. Muchas gracias. Bendice toda la iglesia de Dios allá en El Salvador, que la bendigas, que la cuides y que sigan disfrutando de esa palabra, Señor, nuestros hermanos. Señor, bendícenos y guárdanos de todo mal y de todo peligro. Señor, muchas gracias por todo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo, que por ti podemos ser la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pasa, amados hermanos. Pasa a todos y muchas gracias. Dios les bendiga. Paz, hermano. Igualmente. Paz.